Qué bueno encontrarnos una vez más aquí en la casa del Señor. ¿Por qué no ir a Él en oración, hermanos, y ponernos en sus manos para enseguida proceder, hermanos, a la meditación de la palabra? Padre, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno, Señor, de una manera extraordinaria, como siempre tú lo sabes hacer. Te ruego, Señor, por que la bendición que imparte tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, que tienes la medida especial de acuerdo a nuestras necesidades y a los requerimientos que tengamos. Yo te ruego, Señor, que en esa medida haga, Señor, llegar tu bendición a cada corazón que ha venido, Señor, a manifestar tu dependencia y a decirte que sin ti no puede continuar, no puede avanzar, que sin ti no va a poder sostenerse, que sin ti, Señor, no va a poder llegar a la meta. Todo esto y más, Señor, podemos decirte en esta hora. Acompáñanos, Señor, en el siguiente parte de este culto que te ofrecemos al estar impartiendo tu palabra, y que ésta, Señor, cumpla su cometido, cumpla, Señor, su propósito en cada uno de nosotros. Bien, Señor, nos ponemos en tus manos porque es el mejor lugar para permanecer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Les invito a que ocupe su lugar, hermanos. Y allí en su lugar, mantenga abierta su Biblia. En su momento vamos a leer unas porciones de la palabra que nos están impartiendo, nos van a impartir la dirección de esta meditación, de esta reflexión. Gloria a Dios. Amén. Si la tiene abierta por allí en la segunda epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, este va a ser la porción que más nos va a ocupar, aunque vamos a mencionar algunas otras citas bíblicas, pero ese es el punto de partida. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, ahí vamos a considerar esto. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, era pues una persona que tenía contacto cercano con Pablo y Pablo con él, y le estaba instruyendo para que Timoteo creciera y tomara responsabilidades dentro de la obra del Señor. Y le dice muchas palabras extraordinarias a Timoteo, hermanos. Y esta epístola, que es la segunda epístola a Timoteo, tiene un tinte, tiene un color muy, ¿qué dijéramos? Muy extraordinario, porque es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Es la última. Ya no hay otra carta que escribió posteriormente. Y cuando entendemos el contexto de la escritura de esta carta, creo que es fácil poder visualizar un contexto extraordinario, y que esa palabra, esas ideas que vertió puedan tocar nuestro corazón. Hay muchas palabras hermosas en esta epístola, tanto en la primera como en la segunda. No hubo mucha distancia en la escritura de una y de otra, pero hay una palabra o una frase que me llamó mucho la atención, y es sobre la cual quiero que reflexionemos en esta hora. Esta palabra no la usó mucho el apóstol Pablo en las epístolas totales que él escribió, porque fueron bastantes en el Nuevo Testamento. Fuera de
de Timoteo, tanto la primera como la segunda epístola, solamente la usó una vez más el apóstol Pablo. En la epístola que escribe a Timoteo la usó tanto en la primera epístola como en la segunda epístola. En la primera epístola encontramos esta frase allí en 1 Timoteo 5:21. Si usted gusta ubicar esto solamente para constatar y ubicar esta frase en la cual quiero llamar la atención. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 21. Precisamente es con la frase que empieza este versículo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo con estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Hasta ahí, porque es lo que lo primero es lo cual quiero que llamar la atención. La frase te encarezco. Te encarezco. Y luego menciona delante de quién hace este encarecimiento: delante de Dios, delante de Jesucristo y delante de sus ángeles. Ahora, si nos vamos a la segunda epístola, ubicamos otra vez la segunda ocasión en que Pablo hace uso de esta frase a Timoteo, allí en segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Notan que inicia de la misma manera. El apóstol Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aparece de nuevo la frase te encarezco. Quizá no sea muy común que usemos actualmente esta frase, te encarezco, y quizá no entendamos muy bien el significado. Quiero aportar algo, hermano, para que entendamos un poquito más esta frase, y luego decirles que particularmente mi reflexión la voy a basar en esta segunda ocasión que Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4 versículo 1 y 2. Te encarezco, te encarezco. Hermanos, en esta palabra el apóstol Pablo usó un prefijo que, al usar este prefijo, lo hizo con la intención de dar énfasis a la palabra y ponerle un sello de intensidad. Este prefijo se lee como día en el original griego, día. Y cuando se usa este prefijo, insisto, se le da énfasis a la palabra que le antecede. Por lo tanto, podemos decir que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que podríamos definirlo de la siguiente manera: que le estaba diciendo que debería de testificar de manera exhaustiva, dar un testimonio solemne y sincero, dar un testimonio pleno y claro. Cuando vamos a ver otras traducciones, esta frase te encarezco, las otras traducciones usan otros términos. Por ejemplo, un término que usan otras traducciones, te ordeno. Otra es te encargo solemnemente, te advierto solemnemente. Y esta frase también me llamó la atención, te conjuro. Te conjuro. Hay varias versiones, varias traducciones que usan esta traducción al español, te conjuro. Y la palabra conjuro es una exhortación, es un ruego o súplica que se hace utilizando el nombre de una persona, autoridad
o deidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando dijo te encarezco o te conjuro, dice delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Es una exhortación que se hace delante, dice ahí, de una autoridad o de una deidad. Es una exhortación, ruego o súplica que se hace con intensidad. Por lo tanto, en esta segunda epístola, cuando vemos esa porción del capítulo 4 y versículo 1, cuando dice te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, y luego dice la función y el poder que tiene el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos comprometemos delante de alguien que tiene un poder extraordinario, estamos doblemente comprometidos. Pero si nada más leyéramos el versículo número 1, dice, bueno, pues nos invita o nos dice, te encarezco, te mando, te ordeno, pero no dice para qué. Para eso tenemos que ir al versículo número 2. Y el versículo número 2 empieza diciendo que prediques la palabra. Entonces, uniendo las ideas, el apóstol Pablo estaba haciendo un ruego muy profundo a Timoteo. Te encarezco, te conjuro delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra. No era muy común que Pablo usara esta frase, te encarezco. Y en este caso la asocia con esta demanda que está haciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Te encarezco, te pido, te ordeno, te exhorto a que prediques la palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo esta petición a Timoteo? ¿Por qué? Es aquí donde podemos reflexionar un poquito. Si leemos toda la epístola vamos a encontrar que seguramente muchos por qué, y todos son válidos y todos traen una reflexión en nuestra vida. Podemos encontrar muchos de ellos, y yo creo que depende de quién vaya a exponer la palabra, depende de la situación que esté viviendo, y depende obviamente sobre todo de la inspiración del Espíritu Santo que en ese momento tenga para nutrir esa vida y también traer un mensaje a la congregación. Yo me identifico con dos respuestas que pudieran dar pues una palabra, pudieran dar información acerca del por qué Pablo le está pidiendo a Timoteo esto. Dos, solamente quiero compartir de muchas que podemos encontrar. Dos cuestiones. ¿Por qué Pablo le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra? Número uno, yo creo, hermanos, y lo baso también en el contenido del contexto, que es porque Pablo tenía, hermanos, su vida física comprometida. Su vida física estaba a punto de extinguirse. Su vida física estaba a punto de agotarse. ¿Por qué yo digo esto? Mire, porque en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 6, un poquito más adelante, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en ese momento que ya avisoramos con certeza de que nuestros días están por agotarse? Seguramente brota lo real y verdadero que hay en nosotros cuando estamos en esa situación. Y yo creo que el apóstol Pablo le hace este ruego y esta súplica a Timoteo porque sus días estaban por acabarse. Estaba a punto de morir el apóstol Pablo por estas y otras palabras que descubrimos aquí en esta epístola.
Es como en aquel que se encuentra en el lecho de un moribundo. Ya está a punto de morir y hace algún encargo a cierta persona, y con regularidad es aquellos que le acompañan o han estado con él en esos últimos momentos, y le hace ciertos encargos. No te olvides de esto, te pido que hagas esto y te pido que hagas aquello otro, porque considera de prioridad importancia no pasar por alto ese detalle. Y el apóstol Pablo en este contexto le hace este encargo a su discípulo Timoteo. ¿Acaso le faltaría fe a Pablo? Yo creo que no. ¿Acaso estaría malinterpretando la situación? Tampoco creo que no. Yo creo que Pablo ya había recibido confirmación de parte de Dios que ya estaba a punto de salir de este mundo, porque él sabía, hermanos, platicar con Dios y sabía entender a Dios. Si leemos un poquito el contexto, él se encontraba en prisión, el apóstol Pablo. Aquí mismo en Timoteo encontramos 2 versículos en el cual evidencia esta cuestión. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 8 hay una frase: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Y lo dice ahí, preso suyo. O sea, Pablo estaba preso. Estaba preso en una cárcel, en una celda de Roma. En el capítulo 2 y versículo 9, una vez más nos recuerda su situación actual el apóstol Pablo. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Una vez más, el apóstol Pablo literalmente está diciendo que se encuentra en prisión y no hay esperanza de salir de esa prisión, y que seguramente ya hay un veredicto condenatorio en contra de su vida, falsamente levantado seguramente, con bases no correctas. Pero si al mismo Señor Jesucristo lo juzgaron de esa manera, ¿cómo no lo iban a hacer con el apóstol Pablo? Él se encontraba en una prisión, y no era una prisión cualquiera. Por ahí algunos comentaristas dan algunas características de esta prisión o de esta celda, y me llamó la atención lo que dicen. Dice que esta celda donde estaba el apóstol Pablo ahí cautivo, no era una celda que estuviera construida de un material común. Era una celda que estaba construida de roca sólida. O sea, es como si a la roca, una peña grandota, le hubieran hecho un agujero o una cavidad, hubieran hecho como una cisterna, ¿sí? Tallada en roca. En la roca, ahí hicieron esa cavidad y luego taparon el acceso a esa cavidad de tal manera que en el techo solamente en medio había una abertura pequeña para que con una soga o un lazo pudieran bajar al prisionero o subirlo, porque no tenía ni puertas ni ventanas, estaba en medio de la roca, o sea, tallada en medio de la roca. Y no solamente estaba en prisión, en ese tipo de prisión, sino que también hay otros versículos que evidencian un detalle más. Por ejemplo, allí en el capítulo 1 y versículo 16 de 2 de Timoteo, este versículo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó, y ahí dice, de mis cadenas. O sea, aparte de estar prisionero, hermanos, estaba encadenado. Esto era común para reforzar la seguridad y evitar que él pudiera escaparse. Prisionero en ese tipo de prisión y luego encadenado. Oiga, era una situación bastante fuerte, pero aún a pesar
de que hubiera estado así y no hubiera recibido de parte de Dios alguna indicación de que era su final, pues el apóstol Pablo también se había encontrado en otras situaciones algo parecidas, pero había confianza y Dios no le había dicho que era el fin de su vida. Y él podía con fe decir: el Señor me va a sacar de aquí porque ya me ha dicho. ¿Recuerda usted cuando iban a Roma en ese último viaje? Y la embarcación por ahí sucumbió y todos los prisioneros estaban, hermanos, pues angustiados porque ya se iban a morir. Y ahí el apóstol Pablo les dijo: el Señor ha estado conmigo en esta noche y su ángel me ha dicho que ninguno de nosotros vamos a perecer. Era una circunstancia tremenda, pero el Señor había dicho a Pablo: te voy a sacar de aquí. Estoy solamente ilustrando la situación en que él se encontraba preso, pero sobre todo que Dios le había dicho que ya era su último tiempo, era su último momento. Imagínese una celda en la roca y encadenado. Pues también había un contexto que también se evidencia en este pasaje. Por ejemplo, allí en el capítulo 4 y versículo 13 podemos encontrar un detalle más que era en contra de la integridad física del apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en esta epístola, le hace una petición en el versículo 13. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. El capote es una prenda de vestir bastante amplia y que le cubría, que le protegía. Era un sobre todo, hermanos, que le guardaba. ¿Le guardaba de qué? Del frío, obviamente, porque imagínense una celda tallada en roca. Pues si de por sí el block, ¿verdad?, que es una material de construcción, dicen que es muy helado el block. Imagínense piedra sólida. Obviamente la celda estaba muy helada. Y él, cuando hace esta petición: tráeme el capote, es porque tengo frío y necesito cobijarme. Y luego dice que lo traiga antes de que llegue el invierno. En el 4:21 lo menciona. Dice: procura venir antes del invierno. Obviamente porque él sabía que cuando llegara el invierno iba a estar más crítica la situación y él necesitaba por lo menos esa cobijita para poder pasar sus últimos días con algo de comodidad. Pero aquí el punto es este, hermanos. El apóstol Pablo hace esta petición a Timoteo porque él ya estaba a punto de dejar esta tierra, de dejar este mundo. ¿Podríamos decir entonces que el apóstol Pablo tenía temor de morir? ¿Tenía temor de perder la vida? ¿Tenía temor de que sucediera esto en su vida? Es un temor bastante aceptable que todos nosotros podemos decir: ¿quién no siente temor en ello? Pero el apóstol Pablo había evidenciado también, hermanos, que no era esto lo que le quitaba el sueño. El hecho de entregar su vida física aquí o dejar de vivir aquí en la tierra no radicaba en ello su temor. Recuerdo que en otras ocasiones el apóstol Pablo dijo palabras como esta que encontramos en Hechos 20:24: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Quiere decir que el apóstol Pablo no estaba atemorizado porque iba a entregar su vida. Él decía: mi vida misma no la estimo preciosa, y no es que yo quiera retener mi vida por mí mismo y porque yo quiero vivir. En otra ocasión, en Hechos 21:13 dice: estoy dispuesto a morir en el nombre del Señor Jesús. O sea, era una convicción que tenía el apóstol Pablo. No tenía miedo a morir. Y luego en esa frase podemos recordar en Filipenses 1:21 que tanto lo mencionamos, y muy particularmente cuando nos encontramos en algún servicio fúnebre, cuando el apóstol Pablo dice: para mí el morir es ganancia. Entonces el apóstol Pablo no tenía temor de entregar su vida aquí. Entonces, ¿en qué
radicaba el temor del apóstol Pablo, ya que veía que sus días estaban contados, estaban agotando. ¿Por qué se preocupaba Pablo? ¿Por qué le hacía esta solicitud a Timoteo? Hermanos, porque el temor de Pablo era que la predicación de la palabra fuera afectada por su partida. Esa era su máxima preocupación. Esa era como parte de su última voluntad. Yo no quiero que la palabra, que la predicación de la palabra se afecte, que vaya a sufrir alguna afectación por mi partida. Porque no me dejarán mentir, hermanos, que yo creo el máximo exponente después de Jesucristo en cuanto a la predicación de la palabra, yo lo veo en el apóstol Pablo. Por todo lo que yo veo en el Nuevo Testamento, obviamente Pedro también tuvo un desempeño importante ahí, pero en comparación con Pablo, hermanos, yo creo que es el siguiente aparte del Señor Jesucristo. Él, hermanos, tenía en los huesos, tenía en su ser, tenía en su sangre esta genética de llevar la palabra, de exponer la palabra. No podía vivir, hermanos, sin hacer esto. Por eso entiendo la frase que dijo en 1 Corintios 9:16: ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí, es de prioridad e importancia anunciar y predicar la palabra. Él empezó, hermanos, su ministerio cuando recién se convirtió. Usted ha leído esta porción allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20, cuando dice que después de que Ananías oró para que las escamas se le cayeran de sus ojos, dice, en cuanto él se levantó, y dice ahí ese versículo, esta frase: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Enseguida. Desde que recién sintió, hermanos, el toque de Dios, la experiencia de la salvación, él dijo: esto debo de hacer y esto es lo que tenemos que hacer. E inmediatamente comenzó a predicar. En el transcurso de su vida hizo lo mismo. Podemos verlo predicando no solamente en sinagogas, sino también en hogares, en caminos, en ríos, en tribunales, en areópagos, en escuelas, en barcos, en cárceles. Donde quiera que el apóstol Pablo estaba e iba, él decía: debo de predicar, y él predicaba. El capítulo de su vida se inaugura predicando, se desarrolla predicando y culmina también predicando. Porque si nos vamos al libro de los Hechos, el último capítulo del libro de los Hechos, que es donde se narra la vida del apóstol Pablo, y es a través del cual esa revelación divina nos da información de este apóstol. En el último capítulo del libro de los Hechos, capítulo 28, lo vemos cómo está terminando, ya cuando avisora su muerte, cómo está ahí considerando esta situación en su vida. Capítulo 28. Déjeme ubico aquí la porción, versículo 30 y versículo 31. Noten que son los últimos versículos del libro de los Hechos. Dice el 30: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían. Lo recibió a todos los que a él venían. Y luego dice el 31: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Inaugura su vida predicando, transcurre su vida predicando y culmina su vida predicando. Hermanos, obviamente al faltar él, ¿quién iba a tomar su lugar? ¿Quién iba a continuar esta labor? ¿Quién iba a hacer algo para que la palabra fuera predicada y siguiera siendo predicada? Por eso es entendible la preocupación del apóstol.
Y por eso le dice a Timoteo: te encarezco, te pido, te suplico, te conjuro delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Todavía tienes vida, todavía vas a estar aquí. Entonces no olvides esto que te estoy pidiendo, esto que te estoy, vamos a decirlo así, suplicando. No lo olvides, no lo olvides. También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: retén la forma de las palabras sanas que de mí oíste. O sea, como que está diciendo: lo que yo pude sembrar en ti, o lo que tú vistes en mí, esa pasión para predicar, tómala, adóptala, herédala, cógela, no la deseches. También le dijo el apóstol: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí estaba preocupado el apóstol Pablo para que la palabra siguiera siendo predicada, y Timoteo no solamente tomara o enarbolara la estafeta de la prédica de la palabra, sino que también él mismo se constituyera en exhortador y ministrador para que otros también fueran ya preparados y la predicación de la palabra, hermanos, no muriera, no quedara ahí, sino que continuara avanzando, continuara llegando a más vidas, transformando a más vidas, haciendo llamados a más vidas. Esto era la preocupación del apóstol Pablo. Por eso le dice a Timoteo: te encarezco, usando este término tan inusual, pero que con una nota bastante intensa. Es la primera explicación que yo le doy a esta petición que le hace a Timoteo. Hermanos, ninguno de nosotros tenemos la vida garantizada. Algunos quisieran, a lo mejor pudieran decir: pues yo tengo 20, 30 años, todavía tengo mucho tiempo de oportunidad. Bueno, qué bueno fuera, ¿verdad?, que siempre la expectativa de vida que dice la palabra, cuando menos la máxima, que son 80 años, siempre estuvieran garantizados en nosotros. Pero no, aunque tenga 20 o 30 años, puede ser que el día de mañana ya no estemos aquí. Creo que muy bien estas palabras también son dirigidas hacia nosotros, hermano. No solamente a Timoteo, sino a nosotros. No tenemos mucho tiempo, hermanos, para predicar la palabra. No tenemos mucho tiempo. Mire, estaba haciendo un análisis un poquito del grupo de predicadores que tenemos aquí en la congregación. En la lista del rol tenemos a 27 hermanos y hermanas. Y haciendo un poquito el análisis en cuanto a su edad, a ver si ya se metió aquí en cuestiones discretas, ¿verdad? Pero solamente para hacer un análisis, hermanos. Hermanos, ¿sabe que el promedio de edad de este grupo de predicadores es de 47 años? Quizá a vista de usted, porque es muy relativo esto, no, pues es una buena edad, es una buena edad, no estamos muy viejos, pero también lo puedo decir, no estamos muy jóvenes. 47 años, hermanos, estamos ya rebasamos la mitad de la expectativa máxima de vida que dice la Biblia. Si estuviéramos en la mitad serían 40 años, pero ya nos comimos otro cuarto de la siguiente mitad, casi. No tenemos mucho tiempo, hermanos, en aquellos que han aceptado el reto de ser un medio para que la palabra del Señor no se afecte y que la palabra del Señor siga corriendo, hermanos, porque la palabra no está presa ni debe estar presa. No tenemos mucho tiempo, hermanos. Qué bueno que usted aceptó el reto, qué bueno que aceptó la responsabilidad, qué bueno que aceptó un trabajo que alguien dijo: ¿a poco predicar es trabajo?
Pues si usted no ha predicado, no sabe. Pero muchos de los que están aquí, yo los he escuchado decir, hermanos, me pasé horas, me pasé días pensando, meditando, ¿qué voy a decir? Y apuntaba y borraba o apuntaba otra hoja. Ideas se venían, ideas se iban y estaba angustiado. Ahora estoy aquí, como dijo el hermano Luis la última vez que predicó, pero ya estoy acabando, entonces ya estoy más tranquilo. Ya salí de esta. Gracias porque usted ha aceptado el reto, pero 27 solamente de todos los que estamos y pudiéramos estar es una mínima cantidad. Y no tenemos mucho tiempo en ello. Yo creo, hermanos, que como la última vez que ministramos a este grupo a través de un hermano que vino, le dijimos, hable de las responsabilidades y del privilegio. Esto, la prédica, es una responsabilidad, pero también es un privilegio. En la responsabilidad tenemos que pagar el precio, y el precio es eso, pasar tiempo pidiendo dirección de Dios y aplicando todo nuestro conocimiento, ¿verdad? Y nuestro seso para poder estructurar algo para decirle a ustedes. Esa es la responsabilidad, pero el privilegio también lo obtenemos. Y me gustaría, hermanos, que también lo pudiéramos mencionar. Cuando decimos el tiempo que he invertido para decir y que yo estaba angustiado, estaba desesperado, también pudiéramos mencionar de qué manera me ha beneficiado tomar ese reto. ¿Con qué finalidad? De ministrarme a mí y también ministrar a los demás para que tomen este reto. No hace mucho, hace pocos días, que una hermana me dijo con honestidad, me dijo, hermano, cuando yo dejé de predicar, yo sentí que hubo un bajón en mi vida. Y es que esas horas que pasamos, que invertimos leyendo la Biblia o escribiendo, no son en vano. Hay un resultado a favor de nuestra vida que de repente no contabilizamos. Hermanos, no apuntamos, no valoramos. Y yo quisiera que lo entendiéramos, lo comprendiéramos y esto transmitiéramos para que otros se constituyan en Timoteos, hermanos, y nos unamos en esta responsabilidad y privilegio que tenemos delante de nosotros. Porque Pablo no solamente le habla a Timoteo, le habla a cada uno de nosotros que nos hemos constituido en seguidores de Jesús, hermanos. Debe ser una prioridad importante predicar en la palabra, predicar la palabra, donde quiera. Pero alguien dijo, hermano, yo no acepto la responsabilidad del púlpito porque sí, hermano, mirar de repente las miradas algo acusadoras de alguno, ¿verdad? Diciendo, lo está diciendo por mí, ay, nos vemos a la salida, o se va a enojar, o quién sabe qué vaya a pensar. Hermanos, de todos modos, la mirada más acusadora que pueda percibir de aquí no es nada comparable con una mirada acusadora que le hagan allá, hermanos, en un contexto adverso en la plaza y a punto de apedrearlo. Entonces, si no tolera la mirada aún más acusadora de alguien que estuviera aquí, ¿cómo va a tolerar una mirada amenazante allá? No creo que tome el segundo reto cuando no ha tomado el primero. Hermanos, aquí nadie nos va a matar. Sí tolera muchos errores que cometemos aquí. Gracias, hermano, por ello. Gracias. También gracias por sus momentos de entusiasmo en lo cual le dice a un hermano, hermana, adelante, hermano, usted puede, échele ganas, Dios está con usted. Y quisiéramos ya ser eminentes predicadores de la noche a la mañana para entonces decir, ahora sí, póngame en el rol. Nunca va a ser usted un predicador, ni nunca va a avanzar si nunca toma el reto. Los predicadores se hacen predicando. Si nunca acepta el reto, nunca va a superar. Yo he visto y tengo constancia de ello que muchos de ustedes, hermanos, los he visto que han dado un salto bastante fuerte en la exposición de la palabra.
muy fuerte, pero no suficiente, porque hay más que podemos desarrollar, hay más que podemos hacer. Si aceptamos y seguimos aceptando el reto y no nos desmoronamos cuando recibamos por allí alguna palabra de ubicación o incluso a lo mejor de algún sentido de molestia de alguien, no nos desmorone eso, porque Dios nos ha llamado a algo importantísimo. Hermanos, la palabra del Señor, la sana palabra, debe de seguir predicando. Un solemne encargo que no podemos pasar por alto aquí, hermanos. Sigamos adelante en esta cuestión. Segunda respuesta a la pregunta: ¿por qué Pablo le hace esta encomienda tan apremiante a Timoteo? Porque los promotores de maldad se estaban multiplicando. Y esta también era una preocupación del apóstol Pablo. Los promotores de maldad se estaban multiplicando. Mire, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, y esto una de las hermanas que predicó uno de los días entre semana usando esta epístola, narró estos versículos, y yo quiero una vez más tomarlos. Capítulo 3, versículos 2 al 4. Dice: porque habrá, hablando de los tiempos postreros, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué dice ahí? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Señor le había revelado a Pablo estos rasgos y características que tendrían los predicadores de maldad. Esos predicadores de maldad que se levantaron y se han levantado y se van a seguir levantando, no tienen rasgos cualquiera, hermanos. Tienen rasgos muy potentes, que aquí en este listado de 18 rasgos, hermanos, no pueden pasar inadvertidos. Los predicadores y los promotores de maldad tienen una capacidad extraordinaria para manifestar la maldad, hermanos. Y no solamente el vivirla, no solamente el, expresarla, manifestarla, sino también, hermanos, levantarse y poder compartir esa prédica, ese evangelio en muchos. Esa encomienda tienen ellos. La palabra del Señor dice que no solamente se deleitan ellos en estar haciendo eso, sino que también se deleita en compartir aquello con otras personas. Los predicadores de maldad, hermano, cada vez son más y peores. Por eso la angustia del apóstol Pablo. Decía: ¿qué va a suceder si estos malvados se están levantando y están promoviendo y están predicando y aprovechan cualquier situación, cualquier escenario para vertir sus ideas? Y el mensaje sano de la palabra sana, no es predicada, no continúa siendo predicada. ¿Qué nos espera? Es entendible entonces la preocupación del apóstol Pablo. Estos predicadores de maldad pisotean los valores más elementales que protegen a la sociedad de la descomposición y la corrupción total. Estos predicadores de maldad no se detienen, no se avergüenzan, no tienen temor, desafían toda autoridad, toman cualquier tribuna, cualquier plataforma, foro,
para promover sus ideas y exigen sus derechos. No tienen temor, se levantan, desafían, abren su bocota para decir sus cosas. No son cualquiera. Estos rasgos definen esas personas. Son personas bien dotadas de capacidades de maldad para hacer daño. Y hay un detalle también que descubro aquí en esta epístola. El apóstol Pablo le da nombre a algunos de esos promotores de maldad. Y es interesante notar que en los 4 capítulos que tiene esta epístola, en cada capítulo menciona por lo menos un par de esos predicadores de maldad. No sé si había notado ese detalle usted, pero vamos a descubrirlo. En cada capítulo por lo menos menciona un par de estos predicadores de maldad. Los descara, los descubre y los evidencia el apóstol Pablo. Vamos a ver el primer par, capítulo 1 de esta epístola, versículo 15. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, 2 varones. Uno se llamaba Figelo y otro Hermógenes. Les dio nombre. Estos son los promotores de maldad que le dan la espalda al evangelio, que quizás estuvieron aquí, pero pese a eso le dieron la espalda y ahora están predicando un mensaje en contra del evangelio puro y santo, y que levantan voz. Figelo y Hermógenes, capítulo 2, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, otros 2 predicadores de maldad. Himeneo y Fileto, hasta los nombres feos tienen, ¿verdad? Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto. Dice ahí que la palabra que ellos comparten, en el contexto, dice que predican una doctrina contraria a la Sagrada Escritura. Dice, y esa palabra carcome como gangrena, como si fuera cáncer. Avanza, se multiplica, toma dimensiones en poco tiempo. Una palabra incorrecta que es dicha, ¿cómo se manifiesta tan rápido y tiene frutos? Era una preocupación del apóstol, y creo que debe ser una preocupación de cada uno de nosotros, hermano. Promotores, predicadores de maldad que están bien dotados, y que aun cuando digan no tengo mucha palabra estructurada para decir, ellos sueltan sus ideas. Capítulo 3, versículo 8. Y de esta manera, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahí tenemos otro par que representa a los predicadores de maldad, Janes y Jambres. Hombres reprobados, corruptos, pero que comparten su doctrina. Por último, capítulo 4. El primero aparece en el versículo 14. Dice el versículo 14. Es el... de que me ubico aquí. Es el segundo ahí en el versículo 14. Pero antes está mencionado el otro. Es en el versículo... se perdió. 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo.
y se ha ido a Tesalónica. Demas, otro predicador de maldad que le dio la espalda, amó más al mundo, se fue a predicar los valores del mundo. Versículo 14 está el siguiente, para completar el par. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Algunos comentaristas dicen que Alejandro el calderero, este fue el que denunció al apóstol Pablo, lo descubrió dónde estaba para que fueran y lo apresaran y se lo llevaran preso allá a Roma. Y Pablo le dice a Timoteo: él me ha causado muchos males, cuídate de él también tú, porque son personas que hacen daño a la palabra, al mensaje del evangelio, pero también atacan a aquellos que predican la palabra sana del Señor. Hermanos, ahí tenemos, los predicadores de maldad se están levantando cada vez más y más y más, con situaciones cada día más peores, y conforme se acerca el tiempo del fin, esto será todavía mucho más evidente, hermanos. ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad indiscutible? Hermanos, el título que había puesto a este mensaje es: la predicación, urgencia impostergable. Para nosotros debe ser una premisa esto. La predicación es una urgencia impostergable. No podemos ni debemos postergar la predicación de la sana palabra. Hermanos, no mantengamos la palabra de Dios encerrada en nuestra boca. Hay que liberar la palabra, hay que soltar la palabra, hay que lanzar la palabra, hay que enviar la palabra, confiando en la promesa del Señor que dice: esta palabra no volverá vacía, porque siempre causará un efecto, y la palabra del Señor se cumplirá. Con esa fe, con ese empeño, con esa valentía, porque no somos ni debemos de ser como aquellos que retroceden, sino más bien aquellos que tienen valor, que tienen espíritu de valentía y de arrojo, y que estén dispuestos a no amarse mucho a sí mismo, sino que digan: estoy dispuesto, si es preciso, a entregar mi vida, pero que la palabra y que el evangelio siga avanzando y siga conquistando más gentes y siga dando luz en medio de este mundo de oscuridad. Hermanos, la palabra tiene poder, no vuelve vacía. Por lo tanto, yo les digo, hermanos, no callemos. No hay que callar. No resista la palabra que Dios ya puso en su boca. Hagamos nuestras esas palabras que aquel profeta dijo y se atrevió en un momento dado a decir: quise resistir la palabra, pero esta palabra era un fuego que había en mi ser, y al final no pude resistirla y tuve que predicar una vez más la palabra. No callemos, amados hermanos, no callemos, no debemos callar, porque si esto hacemos, hermanos, las piedras hablarán, como dijo el mismo Señor Jesucristo. Y no creo que una piedra o una roca tenga mayor conciencia de salvación que usted y yo, que hemos disfrutado las bendiciones y los favores de nuestro Dios Todopoderoso. Amados hermanos, no cerremos nuestra boca, no mantengamos presa la palabra, no vayamos en contra de lo que el Señor dijo. La palabra no está presa. Hay que dejar que esta palabra salga y corra y llegue a vidas y transforme más vidas y edifique más vidas. No tenemos mucho tiempo
para hacerlo, hermanos. No tenemos mucho tiempo. Aunque usted diga, soy joven, tengo días por delante, nada nos garantiza eso. El día de mañana puede estar en un ataúd y no aprovechó el tiempo que el Señor le dio. ¿Qué respuesta daremos al Señor en aquel día ante esta exhortación que hemos recibido del apóstol Pablo? Te encarezco, te pido, te exhorto, te ordeno, te conjuro en el nombre de Dios y de Cristo que prediques la palabra. Hermanos, les aliento y les motivo para que hagamos lo que la palabra del Señor nos exhorta. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos, en esta hora? Aleluya. Vamos a orar. Si usted siente venir aquí al altar y manifestar alguna palabra al Señor, está en libertad de hacerlo. Si usted prefiere este lugar para aquí decirle algo al Señor, lo puede hacer. Si quiere quedarse allí en su lugar, hágalo con toda convicción y con toda sinceridad delante de Dios. No posterguen más esto. No posterguen más esta responsabilidad que Dios ha entregado en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, bendito Dios, tu palabra, Señor, ha sido y es bastante clara. Pudiera prescindir, Señor, de cierta explicación que pudiéramos haber manifestado, Señor, en esta hora, porque aquel que te ha conocido, aquel que ha entendido y aquel que discierne tu obrar en nuestras vidas, clarifica, Señor, de una manera tan extraordinaria la palabra, que no cabe duda de que tú estás hablando a nuestro corazón y a nuestra vida a través, Señor, de estas dos grandes realidades. Tenemos el desafío permanente de seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cualquiera que sean las circunstancias y el lugar donde nos encontremos. Estar lanzando la palabra, tomando el reto de lanzar la palabra. Bendito Dios, aceptamos, Señor, ese reto, aceptamos esa exhortación y ministración. Tu palabra no puede quedarse encerrada. Tu palabra en cada corazón y en cada vida que le ha dado cabida, que le ha dado entrada y que está ahí, no puede quedar ahí. Tiene que salir con un poder revolucionario. Tiene que salir a través de nuestra boca y el ímpetu personal e individual que le podamos poner. Porque tú nos diste cierta forma, cierto carácter, cierto temperamento. Y tú, Señor, eres el que vas a hacer posible que esa palabra no vuelva vacía. Porque tú la comparas con el agua que cae, con la nieve que cae, y la tierra absorbe esa humedad y da fruto abundante. De ti está, Señor, en que la palabra dé el fruto de nosotros, el solamente liberarla en nuestra boca, el dejar que esta salga, que esta fluya con confianza, con fe, no tomando responsabilidad más allá de la que debamos tomar. No somos, Señor, responsables del resultado de esa palabra, porque tú lo eres, Señor. La responsabilidad nuestra es predicar la palabra.
Señor, fuiste muy concreto con el apóstol al decir: te encarezco que prediques la palabra, no el que le des el resultado a la palabra. Predicar la palabra, hablar la palabra, lanzar la palabra es nuestra responsabilidad. Aquí tenemos este reto como congregación local, como iglesia local. Es ineludible, es impostergable, es una urgencia la predicación de tu palabra, porque de esa manera, Señor, podremos permanecer firmes, sólidos cada día, creciendo, Señor, en tu presencia. Y también, Señor, aleluya, haciendo posible que otros puedan conocerte y otros, Señor, también puedan tomar el reto, la responsabilidad y el privilegio de no dejar que tu palabra caiga a tierra. Que tu palabra, Señor, corra y transforme más vidas para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea, Señor. Tu Santo Espíritu nos ampare. Tu Santo Espíritu, Señor, nos cubra. Tu Santo Espíritu nos dé valentía, arrojo, Señor, osadía en el buen sentido de la palabra, para, Señor, cumplir tu voluntad extraordinaria. Señor, pongo en tus manos a cada uno de tus hijos que han estado aquí en esta tarde, pero muy particularmente en aquellos que conforman, Señor, este grupo de hermanos y hermanas que han tomado el desafío, aleluya, aleluya, de invertir tiempo, de invertir sus capacidades, de invertir, Señor, Señor, mucho más cosas para poder, Señor, compartir tu palabra, para poder llevar tu voluntad, para poder, Señor, extender el evangelio. Aleluya. Gracias, mi Señor. Te pido nos sigas motivando, Dios eterno, hasta en tanto, Dios mío, no nos llames a tu presencia o no vengas, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo y a tomar, Señor, este sentido de responsabilidad que una vez más pones frente a nuestras vidas. Mi Dios, te doy muchas gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate cada día en nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo con todas mis fuerzas en esta hora, para gloria y honra tuya, Señor. Solamente, solamente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, muchas gracias. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.